buenos días a cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios por este tiempo devocional con el propósito de que podamos revisar las páginas de las Sagradas Escrituras y que podamos encontrar inspiración para vivir este día. Gracias a cada uno por estar conectados. Vamos a orar para dedicar este tiempo a nuestro Dios. Señor, muchas gracias por darnos la oportunidad de entrar delante de tu presencia. Queremos, Señor, pedirte que nos hables a nuestro corazón y gracias por la oportunidad que nos das de compartir juntos a través de este medio, sabiendo, Señor, de que tú estás en control de todo lo que está pasando en nuestra vida, pero estás muy interesado, no tanto en nuestras circunstancias, sino en nuestro carácter. Así que ayúdanos a que nuestro carácter sea moldeado y te pedimos, Señor, que podamos este día obedecer tu voz. Háblanos a nuestro corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos entonces desarrollando la serie Inspira Fe en lugar de temor. Lo más fácil es llenarnos de incertidumbre ante todo lo que está pasando a nuestro alrededor. La semana pasada estuvimos hablando acerca de cómo el pueblo de Israel estaba por entrar a la tierra prometida y cómo enviaron esta comitiva de 12 espías, de los cuales 10 dijeron no se puede entrar, es imposible, y llenaron a todo el pueblo de temor. Pero hubieron 2 espías de estos, Josué y Caleb, que dijeron sí se puede, creámosle a Dios. Vamos a ver entonces en esta oportunidad cómo Dios responde. Entonces, cuando el pueblo comenzó a quejarse, Dios actuó y Dios hizo algo. De hecho, cuando el pueblo se quejaba, decía, ¿por qué no regresamos a Egipto? Y si me acompaña, por favor, antes de entrar en nuestra base, en nuestra cita bíblica de hoy, vamos a Deuteronomio capítulo 4, versículo 20, para recordar un poco cómo la Biblia presenta también al pueblo de Egipto. Dice en Deuteronomio 4, versículo 20, pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. Resalto esa frase, el horno de hierro, que era como estaba definiendo el Señor a Egipto. Esta historia es muy relevante para nosotros. En esta oportunidad vamos entonces a ver qué fue lo que Dios hizo con el pueblo de Israel, porque cuando se menciona en la Biblia el pueblo de Egipto, al relatarnos este tiempo en el que Israel salió de la tierra de Egipto, Egipto se ve como este tipo de el mundo, representa una figura del mundo, este sistema en el que nos encontramos que es contrario a los principios de la palabra de Dios. Y cuando menciona a Faraón, también es un tipo de Satanás y todo lo que hace en contra de los planes y los propósitos que Dios tiene. Así que el pueblo de Israel cuestionó a su líder Moisés, le dio insignificancia a las palabras de estos 2 espías y entonces cuestionaron la fidelidad de Dios y estaban moviéndose para poder regresar a Egipto. Y eso también sucede en la actualidad. Cuando hablamos de este tipo, entonces podemos nosotros pensar que en la actualidad muchas personas están cuestionando la bondad y la fidelidad de Dios porque por sus acciones deciden de manera deliberada vivir en contra de los principios que presenta la palabra de Dios. Si Dios ha dicho algo, al estar en medio de este sistema creyendo, adoptando estos principios y valores, le están diciendo no a los principios y valores que presenta Dios y presenta su palabra. Dios ha dejado las Sagradas Escrituras como una evidencia de su fidelidad. Y nosotros tendríamos que estar respondiendo de manera natural, siendo obedientes a lo que Dios dice, pero nuestra naturaleza es contraria a lo que en muchos casos Dios presenta y mostramos incredulidad y mostramos temor y mostramos nuestras reservas, diciendo será cierto lo que Dios dice y lo demostramos con nuestras acciones. Por eso debemos preguntarnos en esta mañana, en este tiempo devocional, ¿cómo podemos nosotros mostrar obediencia ante la fidelidad, ante esta muestra palpable de la fidelidad de Dios?
¿Cómo puedo mostrar mi obediencia ante la fidelidad de Dios? Vamos a ver a continuación 3 maneras para poder hacerlo. Por favor, acompáñenme a Números capítulo 14 y vamos a hablar en primer lugar acerca de adoptar el plan de Dios. El plan que Dios tenía para el pueblo de Israel era que ellos pudieran entrar a la tierra prometida. Se llama precisamente de esta manera porque ya había hablado con Abraham, con Isaac y con Jacob que él iba a darles esta tierra como algo palpable. De esta manera ellos iban a poder comprobar que las promesas que Dios hacía eran verdaderas. Por eso cuando José, que estuvimos hablando de él hace un par de semanas, murió en Egipto, él dijo claramente a sus hermanos: yo voy a morir, pero Dios les va a visitar y les va a hacer subir de esta tierra, es decir, de Egipto, a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Así que estas palabras fueron conocidas por los descendientes, se llevaron sus huesos para que pudieran entrar, y este era parte del plan que Dios tenía para el pueblo de Israel, que pudieran dejar de ser esclavos y que pudieran apropiarse entonces de esta tierra que fluía leche y miel. Así que el pueblo de Israel, en este ejercicio de fe, continuamente estaban cuestionando si lo que Dios había dicho era cierto, y es exactamente lo que también nosotros podemos hacer. Diariamente nosotros tenemos la posibilidad de tener fe en lo que Dios ha dicho o de cuestionar sus palabras. De repente, con una enfermedad por la que podamos estar atravesando, tenemos esa opción de confiar en que Dios está con nosotros y tiene todo bajo control, o tomar entonces el camino de la frustración y de la amargura. Es exactamente lo mismo que le pasaba al pueblo de Israel. Por eso necesitamos nosotros entonces aceptar el plan de Dios, y para poder aceptar el plan de Dios, entonces este texto nos ayuda a identificar qué podemos hacer. Leamos el versículo 1. Dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriésemos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y en primer lugar, para poder aceptar el plan de Dios, debemos dejar de cuestionar a Dios. Vemos que lo que hace el pueblo de Israel en primer lugar es cuestionar el liderazgo, cuestionar a Moisés y a Aarón, pero también estaban cuestionando a Dios. Y cuando lo hicieron, perdieron el control de sus emociones y cuestionaron a Dios en su sabiduría, preguntándose por qué nos trae a esta tierra. ¿Será que no sabe lo que hace? Cuestionaron a Dios en su poder porque estaban hablando acerca de que los había llevado para que cayeran a espada, o en cuanto a la capacidad de Dios para poderles proteger, porque estaban mencionando que iban a ver a sus mujeres y a sus niños caer por presa, o estaban cuestionando a Dios en la capacidad para guiarles, porque ellos estaban diciendo que lo mejor era regresar a Egipto. Dios, tú no sabes lo que estás haciendo, nos estás metiendo en una situación en la que todo esto nos va a afectar. Y esas son las mismas áreas en las que nosotros en la actualidad también cuestionamos a Dios, con nuestras actitudes, con nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestras acciones. En muchas ocasiones decimos: Dios, tú no sabes lo que estás haciendo, yo voy a hacer lo que crea que es mejor para tener una mejor vida. Si nosotros entonces queremos aceptar el plan de Dios, debemos dejar de cuestionar a Dios, pero también debemos de dejar de imponer nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Miren lo que dice el versículo 4. Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Así que ellos estaban diciendo: vamos a nombrar un nuevo líder, vamos a regresar a Egipto, vamos a hacer lo que nosotros creamos conveniente. Aquí nadie sabe lo mejor, Dios no sabe lo mejor, los líderes no saben lo mejor. Nosotros vamos a determinar qué va a suceder para que podamos tener éxito. Esto no está funcionando. Era natural entonces que ante todas estas palabras del pueblo de Israel,
los líderes, y se menciona también a Josué y a Caleb, tomaran la actitud correcta, y la actitud que tomaron es de humillación. Tanto Moisés como Aarón cayeron sobre su rostro en tierra. Josué y Caleb se muestran cómo estaban también rasgando sus vestiduras, y la actitud correcta delante de una mala determinación es analizar también cuáles son nuestras actitudes delante de Dios, y es de humillación. Los líderes en este sentido estaban mostrándonos lo que nosotros tanto necesitamos en la actualidad. Este mundo premia, o este mundo se mueve en base a individualismo. Está diseñado para que velemos por lo nuestro, por lo que nos interesa solamente a nosotros. Pero en este caso, nosotros somos invitados a aceptar el plan de Dios y a humillarnos para saber que solamente Él sabe lo mejor para nuestra vida. En estos versículos, versículo 7 dice: y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros lo comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Así que Josué y Caleb hacen un esfuerzo extraordinario para convencer a toda la nación, para que pudieran entonces reconocer que Dios estaba en lo correcto, que sus promesas eran verdaderas. Y entonces ellos comienzan a recordar lo que Dios ya había dicho. En primer lugar, debería el pueblo reconocer que la tierra, Dios había dicho que era una tierra buena, y que ellos habían comprobado que en realidad así era. Ellos motivaban al pueblo para que ellos pudieran reconocer que solamente la gracia de Dios les iba a conceder lo que ellos no merecían. También estaban haciendo el llamado para que el pueblo reconociera que para poder entrar a la tierra era necesario obedecer la voz de Dios. Y también animaban para que se reconociera el poder de Dios para poder vencer cualquier dificultad o a los enemigos que se iban a presentar también, pero que ellos estaban prefiriendo rebelarse en contra de Dios simplemente porque no estaban creyendo su palabra, pese a que Dios era capaz de cumplir con sus promesas. Así que nosotros podemos entonces reconocer que la incredulidad es el camino directo para la rebelión. Si nosotros entonces nos encontramos en un momento de nuestra vida en el que reconocemos que no estamos haciendo la voluntad de Dios, probablemente debemos cuestionarnos en nuestro corazón si no hemos creído en ese Dios verdadero que nos habla, que nos da la posibilidad de vivir para Él en base a sus reglas de juego, no en base a lo que nosotros querramos hacer, sino en una actitud humilde, diciendo: tú tienes el control, tú sabes lo que quieres hacer con mi vida. Por eso la Biblia nos anima a nosotros a tener fe, a no tener temor, sino a tener fe. La Biblia dice que para Dios no hay nada imposible. También la Biblia habla en el libro de Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En cierta ocasión una persona dijo que todos nosotros queremos servir a Dios, pero lo queremos hacer como sus consejeros. Y eso no es posible. Dios sabe lo que hace. Dios tiene el control. Dios tiene el poder. Nosotros necesitamos creerle a Dios y no cuestionar lo que Él está haciendo en nuestra vida, porque Él es sabio. Él es todopoderoso. Y nosotros necesitamos obedecerle en nuestras finanzas, obedecerle en nuestro matrimonio, obedecerle como hombres o como mujeres de Dios, manteniéndonos en integridad, teniendo la facilidad para poder tomar decisiones como la Biblia nos dice y nos indica claramente que tenemos que hacerlo. Debemos entonces entregarle nuestra vida. Debemos entonces también admitir que Dios continuamente nos presenta evidencias
de su poder, evidencias de su presencia en nuestra vida. Porque independientemente de las palabras que Josué y Caleb estaban dándole al pueblo, el pueblo decide rebelarse, decide amotinarse y regresar a Egipto. Esa era su disposición, no escuchar a nadie. Ya ellos habían tomado parte. E incluso se menciona que estaban a punto de apedrear tanto a Josué como a Caleb por las palabras que estaban diciendo. Incluso es importante también mencionar que la actitud de los otros espías, de esas 10 personas que también eran líderes de Israel, fue una actitud muy pasiva. No dijeron nada, no se pronunciaron, simple y sencillamente ellos tomaron una actitud como muchos de nosotros también tomamos ante lo que está pasando a nuestro alrededor. Cuando no decimos que es incorrecto delante de la palabra de Dios, tomamos una actitud como la que ellos estaban mostrando, de no intervenir, de salir del escenario, de no mostrar la verdad de la palabra de Dios, de no tomar acción con respecto al caos que está sucediendo alrededor. Y eso no puede suceder. Se necesita en nuestro país, en nuestra sociedad, personas que puedan vivir, que puedan tener vidas íntegras, pero que también puedan defender la verdad de Dios. Y creo que nosotros también podemos tener claridad de que Dios hasta este momento nunca ha consentido la rebelión ni la incredulidad. Por eso se menciona en la palabra que Dios definitivamente tiene una actitud, digamos, fuerte en contra de la soberbia, en contra de esto. La Biblia lo menciona claramente. Una actitud que niega la evidencia de Dios comienza a actuar de manera violenta. Veamos el versículo 10. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Israel comenzó a actuar confrontando a Dios y querían hacerlo ya de manera violenta. Sin embargo, ante aquellos que dijeron que sí se podía hacer, pues tomaron una actitud, digamos, ideal para que Dios fuera exaltado. Y ante esta violencia que estaban experimentando, bueno, tomaron una postura, digamos, muy sabia, ¿verdad? Para aquellas acciones que se muestran en contra de las personas que quieren hacer la voluntad de Dios. Pero cuando alguien está en rebeldía, miren lo que dice en el versículo 11 y 12, una persona puede comenzar a actuar también de manera ciega. Dice en el versículo 11, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Digamos, Dios está haciendo un llamado muy fuerte. Está preguntándose hasta cuándo no me van a creer. Porque incluso muchas personas dicen, bueno, yo solamente obedecería a Dios si se me aparece y me dice en este mismo momento que tengo que hacer esto. Pero es importante mencionar que nosotros tenemos diariamente la evidencia de que Dios está obrando en nuestra vida. Y el problema no se encuentra en la evidencia, el problema se encuentra en el corazón. Muchas personas tienen raíces muy profundas de soberbia o raíces muy profundas para poder aceptar la evidencia de que Dios está interesado en ellas. Es importante mencionar que cada uno de nosotros tomamos nuestras propias decisiones, creerle o no creerle a Dios, vivir o no vivir para Él. Y creo que el pueblo de Israel nos estaba mostrando cómo el ser humano manifiesta su autosuficiencia por darle la espalda a Dios, pero esto tiene sus consecuencias. Incluso no solamente actuaron ciegamente, sino que también actuaron de manera indiferente. Miren lo que dice del versículo 13 al versículo 19. Pero Moisés respondió a Jehová, lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder, y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová,
estabas en medio de este pueblo. Moisés está argumentando con Dios que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre. Y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo: por cuanto no pudo Jehová meter a este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y cómo has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Porque eso hacen los verdaderos líderes. Están entonces listos para poder interceder por los demás, para buscar el beneficio de los demás. Y era exactamente lo que estaba haciendo Moisés. Ante toda la evidencia de la existencia de Dios, nuestro corazón tiene que estar dispuesto no solamente a evaluar esa evidencia, sino a sucumbir ante la majestad de Dios. A evaluarla de nada sirve si no hacemos algo con respecto a que Dios está interesado en nuestra vida y quiere hacer algo con ella. Esto fue el problema de los judíos también cuando Jesús estuvo en la tierra. A pesar de las señales y prodigios que Jesús hacía, ellos no querían obedecer y no querían acceder ante que el hecho de que Dios se había hecho hombre por medio de Jesús. En Mateo 13, versículo 58, mencionaba que no hizo allí en esa ciudad muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Y muchas cosas no llegan a suceder en nuestra vida porque hemos levantado un muro de incredulidad en nuestro corazón, impidiendo que Dios actúe en nuestra vida. Dios nos anima a considerar la evidencia de un corazón dispuesto. No se necesita que seamos judíos, que seamos teólogos. Se necesita ser personas con un corazón dispuesto para aceptar lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. ¿Puede Jesús decir que se maravilla de nuestra fe como lo hizo con el centurión que se presenta para decirle: Señor, solamente di y esto será hecho? ¿Podemos nosotros estar dispuestos a creer y obedecerle a Dios en lo que Dios puede hacer en nuestra familia, en lo que Dios puede hacer en nuestro matrimonio, en lo que Dios puede hacer por nuestros hijos, en lo que Dios puede hacer en esta universidad? ¿Podemos creerle a Dios? ¿O es una actitud displicente? ¿O es una actitud ausente? ¿O nosotros estamos diciendo: aquí no puede pasar algo, pero Dios quiere hacer algo en esta universidad? Dios quiere movernos para utilizarnos y al final mostrar su gloria. Pero para esto es importante que todos nosotros podamos estar en sintonía, diciéndole: Señor, aquí está mi vida, yo quiero que tú hagas en mi vida solamente tu voluntad. Y ponernos nosotros con esa actitud humilde para pedirle a Dios que nos use. Y si todos nosotros como universidad estamos haciendo esto, Dios seguramente nos va a utilizar para su gloria. Pero también es importante que nosotros podamos aceptar su disciplina. La parte final de este relato es donde Dios está emitiendo una resolución después de las palabras que Moisés le estaba presentando. Decide entonces no exterminar por completo al pueblo de Israel, no borrarlo del mapa, pero también nosotros vemos la justicia de Dios cuando decide también no dejar impune a esta rebelión del pueblo de Israel. Por eso, entonces, nos muestra cuáles son las decisiones que toma. Condena al pueblo de Israel a vagar por 40 años en el desierto. Desea cumplir lo que estaban diciendo los protestantes. Entonces, hace que ellos mueran en el desierto. Hace también que Josué y Caleb sean los únicos que puedan entonces entrar en la tierra prometida. Y para esto, al estar reflexionando en esta porción bíblica, debemos nosotros preguntarnos qué tiene de importante también, qué indicación importante nosotros podemos encontrar para nuestra vida, y debemos entonces ponerlo en perspectiva y recordar las palabras del apóstol Pablo cuando en 1 Corintios 10:11, si me acompañan en este texto, estaba mencionando estas palabras para
la iglesia de los Corintios. En Primera de Corintios capítulo 10 dice lo siguiente en el versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Todo este relato que estamos analizando, cuando Moisés y Aarón entonces caen a tierra, cuando casi apedrean a Josué y a Caleb, cuando el pueblo es amotinado, toma esta acción para rebelarse en contra de su liderazgo, Dios también lo ocupa para que nosotros nos demos cuenta de cómo está nuestro corazón delante de Él, cómo nosotros estamos adoptando, si con sencillez, con humildad, su palabra y adaptándola a nuestra vida, o nosotros tenemos una actitud soberbia en contra de la palabra de Dios. Si nosotros cuestionamos a nuestros líderes de tal manera que estamos diciendo, bueno, yo solamente aquí en este lugar soy el que tengo la razón, o estamos nosotros dispuestos a aportar, a trabajar, a dar lo mejor de nosotros, con tal de que donde nosotros nos encontremos podamos ser eficaces en la labor que nos ha sido encomendada. Nosotros debemos tomar la disciplina de Dios y hacerlo al escuchar su voz. Regresando a nuestro texto base en Números capítulo 14, veamos en el versículo 20. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual dije a sus padres, ninguno de los que me han irritado la verá. Así que Dios les habló de muchas formas, les dio muchas oportunidades. Ellos no quisieron obedecer y ellos estaban entonces cosechando las consecuencias de haberle desobedecido. De esta manera, nuestro cambio va a surgir cuando estemos atentos a las indicaciones que Dios nos da. Muchos de nosotros hemos experimentado diferentes llamados de parte de Dios para estar cerca de Él. Y Dios de muchas formas y a través de muchas personas o de muchas circunstancias nos dice, ven, y quiero que estés conmigo. Pero nosotros tenemos esta actitud probablemente soberbia y esta reflexión en esta mañana es una oportunidad para tomar la decisión de escuchar atentamente la voz de Dios. También es necesario que nosotros podamos cambiar nuestra actitud. Veamos desde el versículo 24, dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle, volveos mañana y salid del desierto camino del mar rojo. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Es importante que cambiemos nuestra actitud. De Caleb se dice que tuvo un espíritu diferente, es otro ánimo, es un sentido de acción, de reconocer que Dios estaba diciendo algo y que lo iba a cumplir. Y también Josué actuó de una forma distinta. Y por eso es que Dios permite que se levanten referentes, porque quiere mostrarle a la nueva generación cómo deben sujetarse a Él. Dios nos permite a nosotros tener la oportunidad de seguir su voz. Se puede reaccionar con humildad, pero también se puede reaccionar con soberbia ante la disciplina de Dios. Pero solamente la humildad va a tener buen provecho. Proverbios capítulo 29, versículo 1 menciona el hombre que reprendido endurece la cerviz. De repente será quebrantado y no habrá para él medicina. También el mismo libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 4, dice, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová.
Así que ante todo este panorama, el pueblo de Israel se había rebelado en contra de Dios, se habían puesto como tarea nombrar un nuevo líder que suplantara entonces el liderazgo de Moisés y de Aarón. Estaban por apedrear a Josué y a Caleb, pero la palabra de Dios fue contundente y no permitió entonces que todo esto sucediera, sino que pone disciplina. Cuando el ser humano reconoce que necesita a Dios y ve la bondad de Dios y vive para Él, esto produce que pueda tener muy buenos resultados. Entra a la tierra prometida, comprueba quién es Dios. Pero cuando una persona es incrédula y se mantiene en contra de la palabra de Dios, definitivamente obtiene las consecuencias de sus decisiones. La vida del ser humano fue creada para poder disfrutar su relación con Dios y conocer al Señor. Pero cada uno de nosotros tomamos la decisión de seguir sus planes o estar en contra de los planes de Dios. Quizás este relato y esta historia es un poco impactante y quizás nuestra sociedad y nuestro entorno no disfruta mucho eventos como este. La disciplina no es una palabra que sea famosa en el diccionario actual. Por eso es importante que nosotros tomemos decisiones y tomemos una postura al respecto. ¿Vamos a hacer o no vamos a hacer la voluntad de Dios? El plan de Dios es que nosotros tengamos una vida plena en Él. Dios nos puede dar esa vida plena, pero necesitamos nosotros obedecerle. Necesitamos tener fe. Necesitamos vivir por fe y no llenarnos de temor, sino hacer lo que Dios nos ha dicho que tenemos que hacer. Vivir para Él. ¿Quiere usted vivir para Dios? ¿Quiere usted entregarle su vida por completo? Es importante que no solamente lo expresemos, que no nos volvamos solamente simpatizantes, sino que dediquemos todo nuestro esfuerzo por cumplir lo que su palabra dice. Aunque nos cueste, aunque nos tengamos que sacrificar en el esfuerzo, necesitamos nosotros vivir para Dios. Démosle entonces el control de nuestra vida. Oremos en este momento para reflexionar acerca de cómo está nuestro corazón con respecto a escuchar la voz de Dios y con respecto a poner en práctica sus principios en nuestra vida. Señor, muchas gracias por lo que tú nos has dicho en esta oportunidad. Queremos, Señor, nosotros tener la oportunidad de obedecer tu voz. Tú tienes la razón, Señor. Somos nosotros los que tenemos que tener un corazón dispuesto y sensible para que nosotros podamos identificar lo que tú nos quieres decir y cómo nosotros tenemos que vivir. Tú tienes lo mejor para nuestra vida y hemos encontrado en ti, Señor, plenitud. Hemos encontrado en ti la paz que no la podemos obtener en ninguna otra parte, en ningún otro lugar y con ninguna otra persona. Así que gracias por tu palabra, Señor. No queremos llenar nuestra vida de temor, de rebeldía, de inconsistencia. No queremos ser personas que no tomemos postura delante de tus principios. Queremos, Señor, seguirlos. Amamos tu palabra. Te amamos, Señor. Haz tu voluntad en nuestra vida y sigue trabajando en nuestro carácter. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Gracias damos a Dios entonces por su palabra. Gracias a cada uno de ustedes también por su atención. No tomemos este tiempo solamente como algo rutinario que hacemos una vez a la semana, sino meditemos en su palabra. Tomemos postura, tomemos acción con esto que Dios nos ha dicho en esta oportunidad y vivamos para Dios. Él quiere tenernos cerca de Él. Así que muchas bendiciones y la próxima semana continuamos con esta serie en la que somos invitados a hacer solamente su voluntad. Que Dios les bendiga a todos.